y les comparto mi pantalla. Uy, ¿por qué? Ya, y deshagámonos de esta cosita. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la tercera unidad de su sílabo, que tiene que ver con todo lo referente a la célula. Vamos a hablar desde el punto de vista de qué es lo que le define, ¿no es cierto?, a la célula. Vamos a hablar de las diferentes estructuras que ustedes van a encontrar y vamos a describir la función de estas estructuras, ¿ya? En un inicio yo les voy a hablar de todas maneras de lo que son las células procariotes. Por su cuenta, ustedes van a hacer una tareita chiquita acerca de los virus, porque es importante que sepan más o menos dónde entran, ¿no es cierto?, dentro de todo esto que nosotros conocemos como diversidad de la vida. Y nos vamos a enfocar en cuanto al tema función, sobre todo en la célula eucariote animal. No queremos hacer énfasis por, por tiempo, ¿no es cierto? Y por el enfoque que tienen ustedes en la carrera un poco en los otros tipos de células, sino que nos vamos a concentrar en la célula animal y específicamente en la célula humana, ¿ya? Entonces, en esta unidad vamos a empezar describiendo, ¿no es cierto?, generalidades acerca de la célula como unidad constitutiva de los seres vivos. Después vamos a pasar a hablar de un poquito de los procariotes, ¿no es cierto? Y vamos a dar inicio al tema de las células de eucariotes, hablando sobre todo de la membrana plasmática y del rol que cumple esta para los distintos procesos de comunicación de la célula con el medio exterior. Vamos a hablar del citoesqueleto y de los demás organelos y vamos a cerrar hablando del núcleo y del material genético específicamente, ¿ya? Yo les he puesto aquí los objetivos en general de la materia y de esta unidad, a tal como los tienen ustedes en el sílabo, solo para que lo tengan pendiente y entonces vamos a arrancar con esta pequeña introducción, ¿ya? Entonces, los seres vivos estamos compuestos todos de células, ¿ya? Así seamos organismos unicelulares, pluricelulares, la unidad constitutiva de la vida, ¿no es cierto?, son las células y en el caso de los seres humanos, ¿no es cierto?, que somos seres multiorgánicos formados por células de eucariotes, ¿no es cierto? Todo lo que nos compone, la piel, los órganos, los músculos, todo está constituido por células, ¿ya? Y los procesos de crecimiento y de desarrollo son los que dan origen, ¿no es cierto?, a nuevas y diferentes células que cumplen distintas funciones. Yo les he puesto este grafiquito aquí que es bien interesante porque justamente compara un poco lo que es la evolución, no la evolución, sino el desarrollo de distintos organismos. Tenemos al hombre, al cordero, el pollo, la salamandra, el pez y una mosca, ¿no es cierto? Y en lo que consideramos los vertebrados superiores, ¿no es cierto? Aquí la mosca es el único ejemplo de invertebrado que tenemos. Ustedes pueden ver el desarrollo, ¿no es cierto? Tiene etapas en las que los diferentes organismos en realidad son bastante parecidos, ¿ya? Esta similitud se da porque justamente la diferenciación celular es un proceso que está controlado por más o menos los mismos genes, eh, y estos genes se van activando en distintas etapas y van a dar origen a diferentes células para justamente que cada uno de los organismos tenga su anatomía, su morfología propia al final del proceso de desarrollo, ¿ya? Entonces, nosotros dentro de la comunidad científica tenemos, ay, Amalia, porfa, no. ¿Dónde está tu lápiz para la tablet? En mi estuche de café, Amalia. Ciérrame la puerta, porfa. Entonces, nosotros dentro de la comunidad científica, ¿no es cierto?, tenemos varios diferentes colegas que se dedican a estudiar, ¿no es cierto?, individualmente los diferentes tipos de células, no solamente por la mera curiosidad científica, sino
Porque conocer cómo funcionan las células, conocer cómo están organizadas las células, nos da a nosotros pautas para entender y encontrar la cura a distintos desórdenes o trastornos o enfermedades que se pueden presentar en los diferentes organismos, ¿ya? El descubrimiento de las células está estrechamente ligado, ¿no es cierto?, a el desarrollo de un instrumento icónico dentro de las ciencias, que es justamente el microscopio. Con los chicos que vamos a tener en el laboratorio después de esta clase, vamos a ver unas pocas particularidades, ¿no es cierto?, del microscopio, pero justamente debido al tamaño que tienen las células, muchas de ellas son muy pequeñitas, ¿no es cierto? El descubrimiento de las células ha estado estrechamente asociado a el descubrimiento y desarrollo, ¿no es cierto?, de esta pieza, de este material instrumental que es el microscopio, ¿ya? Este fue descubierto a fines del siglo XVII por Robert Hooke, que buscaba observar las células que estaban presentes en el corcho. El corcho es una capa de tejido que tienen algunas especies de árboles, ¿no es cierto?, que tiene, desde el punto de vista mecánico y de funcionalidad, algunas propiedades que son interesantes. Todos ustedes deben haber visto todavía, ¿no es cierto?, esos paneles de corcho con los que se recubren las paredes o los vasos, los portavasos, ¿no es cierto?, porque también tiene propiedades antideslizantes. Entonces él estaba interesado en estudiar este tejido y gracias a eso inventó el microscopio. De todas maneras, el primer microscopio, como ustedes pueden ver en esta grafiquita, fue bien rudimentario y tuvo que ser perfeccionado a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? El primero que lo perfeccionó fue Anton Leeuwenhoek y él quería estudiar más en detalle igual estas mismas células de corcho, eh, pero también quería observar, ¿cómo se llama? La presencia de organismos en agua provenientes de estanques, ¿ya? A partir de esto, ¿no es cierto? Ha habido una serie de avances y desarrollos tecnológicos que han permitido justamente ir adquiriendo mayor precisión y mayor detalle en cuanto a las figuras que se obtienen eh, al observar con un microscopio. Entonces, yo les he puesto aquí justamente el ejemplo de un paramecio, que es un protozoario, ¿no es cierto? Un eucariote. La primera imagen es obtenida a partir del uso simplemente de un microscopio de luz, que es el que normalmente estarían ustedes utilizando en un laboratorio. La segunda imagen está obtenida, ¿no es cierto?, del mismo organismo, pero ya con un microscopio que se conoce como de contraste. Entonces aquí ya van apareciendo más estructuras de las que se puede ver con el microscopio de luz. Con el microscopio de luz ustedes pueden ver el ostiolo, que es el hueco de salida de la vacuola, ¿no es cierto?, del paramecio, y se pueden ver unas pocas estructuras y un poquito de detalle con los cilios, ¿no es cierto? Con el microscopio de contraste ya se puede visualizar el núcleo, ¿no es cierto? Y algunas otras estructuras. Y finalmente, con estos microscopios modernos de barrido de electrones, ¿no es cierto? Nosotros llegamos a obtener micrografías, en este caso, como la que ustedes pueden ver aquí abajo, en donde ya se ve completamente, ¿no es cierto?, el detalle de la superficie del paramecio. No se puede ver el interior, se ve justamente el ostiolo, ¿no es cierto?, este orificio de salida, se ve el detalle de la superficie, pero no se ve el interior porque para que un microscopio de barrido de electrones funcione, lo que normalmente se hace en las preparaciones es recubrir a los organismos que se quiere estudiar, ¿no es cierto?, en una capa súper delgada y fina de oro. Con eso los electrones, ¿no es cierto?, impactan en el metal y al impactar en el metal van dejando la imagen, un poco como una radiografía, ¿ya? Esto de todas maneras impide, ¿no es cierto?, que se pueda observar el interior. Entonces, es el uso de tres diferentes tecnologías con niveles de desarrollo distintos, las que nos han ido permitiendo tener un mayor detalle y una mayor certeza de acerca de, hacer- de la estructura, ¿no es cierto?, de este organismo, que en este caso, en este ejemplo, es del paramecio, ¿ya? Eh,
Antes de empezar a hablar de las células en general, necesitamos hablar de la teoría celular. Y esta teoría es súper importante porque a pesar de que es una teoría que fue propuesta ya hace algunos años, más o menos a mediados de el siglo XIX por Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow, eh, es una teoría que define tres principios básicos que constituyen a los seres vivos. La teoría celular lo que nos dice es que todos los organismos están compuestos de células, así sean unicelulares o pluricelulares, y que todos los procesos metabólicos que se llevan a cabo dentro de la célula son comunes a todos los organismos, y hay que entonces, por ejemplo, si un organismo es unicelular ah, o pluricelular, eh, la funcionalidad que tiene ese organismo tiene que poder cumplirse, ya sea si es que está constituido de una célula o de varias células, ¿ya? El segundo postulado de esta teoría lo que nos establece es que los organismos, los seres vivos, ¿no es cierto?, están constituidos de células, y en este caso los unicelulares son los organismos más pequeños que existen en la Tierra. Y entonces, desde ese punto de vista, la célula entonces es la unidad básica de organización de la vida, ¿ya? Entonces, podemos tener organismos que son unicelulares, pero en los organismos pluricelulares, ¿no es cierto? La célula va a ser la unidad básica desde el punto de vista funcional para controlar los procesos que le mantienen a un organismo pluricelular con vida, ¿ya? El último postulado de la teoría celular lo que nos dice es que todas las células surgen de una célula preexistente. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente para que una célula exista tiene que haber existido, como bien dice, una célula madre que se dividió para generar a la segunda célula, ¿ya? Entonces las células provienen de células, ¿ya? Estos tres postulados establecidos a mediados del siglo XIX todavía se manejan, ¿ya? Nosotros todavía eh, usamos como concepto de que la célula es la unidad básica de la vida, ¿no es cierto? Eh, lo que sabemos adicionalmente es que nosotros podemos mantener y reproducir en cultivo por periodos de tiempo bastante largos a los distintos tipos de células, y de esta manera se han obtenido estas famosas células que se conocen como células ELA. Las células ELA es la abreviación de Henrietta Lacks, que fue la persona que desarrolló eh, un tipo de cáncer, ¿no es cierto?, que fue estudiado por George y Martha Gray. Y entonces ellos lo que hicieron es extraer células del tumor, ¿no es cierto?, de Henrietta Lacks, y lograr aislarlas y mantenerlas en cultivo para justamente estudios de biología celular, de entender cómo funcionan las células, qué es lo que produce, por ejemplo, el cáncer, dónde están los ligeros cambios que hacen que una célula de pronto se vuelva loca y en lugar de funcionar normalmente, ¿no es cierto?, empieza a generar tumores, empieza a generar cáncer y potencialmente, ¿no es cierto?, se vuelva una cosa letal en el momento en que se produce la metástasis. Y lo más importante del aislamiento de estas células ELA es que nosotros los seres humanos aprendimos en general a cultivar o aprendimos, ¿no es cierto?, técnicas para mantener distintos tipos de células en cultivo para justamente ir estudiando todos los procesos metabólicos de los seres vivos y en el caso que nos interesa a nosotros en su clase, ¿no es cierto?, a las células humanas en general, ¿ya? Entonces, las células en sí van a tener una serie de propiedades básicas que son comunes independientemente del tipo de organismo al que pertenezcan, ¿ya? Entonces, la primera de estas cualidades es que en general la gran mayoría de las células son altamente complejas, y mientras más complejos del organismo, está formado por una mayor cantidad de células especializadas. Entonces, eh, cada una de estas células, ¿no es cierto?, va a llevar a cabo procesos metabólicos que tienen un nivel de regulación, de control muy, muy alto, muy específico.
Pero de todas maneras, y a pesar de que hay estas diferenciaciones, ¿no es cierto?, a nivel de estructura, a nivel de forma y de funciones que cumplen las distintas células, todas ellas tienen una estructura básica y un metabolismo básico que son compartidos y que se han conservado a lo largo de la evolución. ¿A qué me refiero con esto? Que de pronto las células que forman el pulmón son diferentes a las células que forman el tejido muscular o son diferentes, por ejemplo, a las células que forman el tejido de las glándulas adrenales o son diferentes a las células que van a formar, por ejemplo, el hígado. Ya funcionalmente, todos estos distintos tipos de células han desarrollado adaptaciones específicas para la función que cumplen, pero estructuralmente todas ellas tienen más o menos la misma composición que vamos a ver cuál es a continuación. ¿Ya? Otra cosa que es súper importante y es una propiedad básica de todas las células es que todas ellas, sean eucariotes o sean procariotes, poseen material genético y poseen la infraestructura necesaria, la maquinaria necesaria para poder utilizar a este material genético como quien dice, como el plano que sirve para ir construyendo una casa. ¿Ya? Entonces, este material genético está constituido justamente por estas moléculas que vimos en la unidad anterior, ¿no es cierto? Los ácidos nucleicos y en particular el material que guarda la información genética por excelencia es el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Entonces, a lo largo de los distintos cromosomas que van a conformar el material genético que está empacado dentro del núcleo, están dispuestos, ¿no es cierto?, una serie de genes y cada uno de estos genes almacena la información necesaria para, por ejemplo, construir estructuras celulares o para llevar a cabo reacciones metabólicas dentro de la célula, ¿no es cierto? O incluso lleva información que está destinada a controlar los procesos de multiplicación, de división de las células que son la base del crecimiento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo está organizado el material genético? Si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Un poquito tenemos que el ADN es una doble hélice, ¿no es cierto?, de nucleótidos, en donde la secuencia específica que tienen los nucleótidos, ¿no es cierto?, va definiendo los distintos genes. Pero eventualmente pueden surgir cambios que se conocen como mutaciones, ¿no es cierto?, a lo largo de los genes, y estos pequeños cambios producen variación entre los individuos. Si ustedes pudieran prender todos al mismo tiempo las cámaras, ahorita se dieran cuenta, ¿no es cierto?, que en este grupo que forman ustedes hay una gran diversidad, por ejemplo, de personas con pelo rubio, pelo lacio, gente que usa lentes porque tenemos pésima visión, pero eso está condicionado a la forma, ¿no es cierto?, de nuestros ojos. Ustedes pueden ver que algunos de ustedes tienen el pelo más rizado, algunos de ustedes tienen hoyuelos, tienen pico de viuda. eh, de hecho, tenemos aquí entre estas fotografías, ¿no es cierto?, eh, individuos que no pertenecen a la especie humana, como este gato que está aquí, ¿no es cierto? Cada organismo, cada individuo, cada especie tiene su propio material genético, ¿ya? Y ese material genético tiene la capacidad justamente de controlar los procesos, ¿no es cierto?, que necesitan llevar a cabo los seres vivos para mantenerse con vida, para reproducirse y dejar herencia. Y estos cambios, estas mutaciones son las que en una escala de tiempo mucho más larga que la vida humana, ¿no es cierto? Ya hablando a una escala macro, una escala geológica, son los que van dando origen a los distintos procesos de evolución que permiten tener diferentes especies. Dime, alguien me preguntó algo, pero está con el volumen súper bajito, entonces solo oí el profe. Así. Bueno, algún rato te vas a animar a volverme a preguntar. Otra de las propiedades básicas que tienen las células es que tienen todas la capacidad de reproducirse, ¿ya? Y la reproducción celular se va a dar por lo que se conoce como el proceso de división. Este proceso de división, por lo general, lo que hace es generar, mm, a partir de una célula madre, dos células hijas que son exactamente iguales
a la célula madre desde el punto de vista de estructuras, pero también de contenido de material genético. Son clones, son copias exactas de la madre, ¿ya? Entonces, para poder dar paso al proceso de división celular, lo que tiene que ocurrir primero es la división o duplicación exacta del material genético para que cada célula hija herede, ¿no es cierto? Como quien dice, un set de planos completo exactamente igual. En los procesos de división celular, esto ocurre siempre así, con excepción de justamente lo que tienen ustedes ejemplificado aquí mediante esta foto. Esta fotografía es de un ovocito de un mamífero. Eso quiere decir que es la foto, ¿no es cierto?, de una de las células germinales que están presentes en los ovarios, ¿no es cierto?, de los individuos femeninos en el caso de los mamíferos. Y estas células germinales tienen la capacidad de sufrir un tipo específico de división que se conoce como meiosis, que es una división celular en la cual el material genético no se reparte en cantidades iguales, sino que se divide exactamente en la mitad para producir células hijas que ya no tienen dos copias de cada cromosoma, sino solamente una copia, que en este caso son las células sexuales, ¿no es cierto? Los óvulos. Y entonces, cuando estas células madre, los ocitos, se van a dividir, una de las células hija es muy grande y otra de las células hijas es muy pequeña, ¿no es cierto? Entonces, se genera una célula que va a tener la capacidad de transformarse en un gameto, en un óvulo, y la otra se va a transformar en un cuerpo polar, que es una célula que en cambio está destinada solamente a la producción de hormonas que mantienen, ¿no es cierto?, corriendo el ciclo reproductivo femenino, ¿ya? Otra propiedad básica de las células, independientemente de eucariotes o procariotes, es que todas las células tienen la capacidad de adquirir y de utilizar energía para mantenerse vivas, ¿ya? Yo les he puesto aquí un ejemplito. Esta célula es una célula súper interesante de un alga que se llama Spirogyra. Y esta alga tiene, ¿no es cierto?, una estructura así un poquito alargada, y lo que ustedes ven así que forma estos espirales en cinta son justamente los cloroplastos. Los cloroplastos son las estructuras que tienen los organismos que se consideran autótrofos, o sea, los que pueden producir su propio alimento a partir de la luz solar para realizar el proceso de fotosíntesis. Entonces, en Espirogyra, estos cloroplastos sirven para eso, ¿ya? Entonces, la fotosíntesis es el proceso que sirve para que todos los organismos autótrofos, ¿no es cierto?, puedan utilizar la energía solar química, que se expresa, ¿no es cierto?, en fotones, es energía lumínica, se mide en cuanta, y van a convertir esa energía lumínica a energía química, a la producción, ¿no es cierto?, de azúcares simples, y en las células animales, ¿no es cierto?, o en las mismas plantas, incluso en las mismas algas, ¿no es cierto?, esta glucosa, estos azúcares simples son utilizados para obtener energía, ¿no es cierto?, y poder llevar a cabo los otros procesos metabólicos, ¿ya? Esta obtención de energía a partir de estos azúcares simples es un proceso que se da al lugar en los eucariotos, ¿no es cierto?, en la mitocondria, y entonces en la mitocondria a partir de la glucosa se produce ATP, que es la molécula de excelencia, la molécula de energía por excelencia, ¿ya? Como propiedad de los seres vivos, tenemos también que todas las células tienen la capacidad de realizar varias reacciones químicas y actividades mecánicas que son bastante similares. Entonces, básicamente, cada célula tiene la capacidad de funcionar como una pequeña planta química en donde cada una de las reacciones está destinada a producir, ¿no es cierto?, todos los elementos que ayudan a mantener la organización y el metabolismo celular, ¿ya? En las bacterias, en los procariotes, ¿no es cierto?, estas reacciones no son tan variadas ni tan numerosas. Ellos tienen en su metabolismo más o menos unas 100 distintas reacciones químicas, pero en los eucariotes, ¿no es cierto?, el número de reacciones químicas que conforman
toda la funcionalidad de la célula puede ser muy, muy grande. Los cambios químicos, estas reacciones que ocurren en los seres vivos están catalizados en su gran mayoría por enzimas. Las enzimas, si ustedes recuerdan, son un tipo específico de proteínas que lo que sirven es para acelerar la tasa de las reacciones químicas que ocurren y el conjunto total de reacciones químicas en un organismo es lo que conocemos como metabolismo celular. Ya vamos a ver cuando hablemos de energía, ¿no es cierto? Que el metabolismo se divide en anabolismo y catabolismo porque en un caso nos dedicamos a construir moléculas y en el otro caso nos dedicamos a degradar moléculas, pero en conjunto, ¿no es cierto? El anabolismo y el catabolismo forman el metabolismo de las células. Y para poder llevar a cabo, ¿no es cierto? Todas estas funciones que son parte del metabolismo, las células están en constante actividad, están todo el tiempo transportando materiales, transportando sustancias desde dentro hacia afuera de las células, transportando sustancias entre los distintos organelos, en el caso de los eucariotes, están constantemente armando y desarmando estructuras. Por ejemplo, en el caso de las células que están en el proceso de división celular, por ejemplo, todos los organelos están formándose y deformándose, ¿no es cierto? Primero se tiene que descomponer el citoesqueleto para formar el aparato mitótico y después del aparato mitótico se vuelve a deconstituir para formar el citoesqueleto, ¿no es cierto? Entonces, todo el tiempo las células están activas, todo el tiempo las células están realizando alguna parte de las células que conforman su metabolismo y estos cambios de esta actividad, ¿no es cierto? Se van dando justamente por la acción de otro tipo súper específico de proteínas que ya no son enzimas en este caso, sino proteínas motoras que se encargan de mover los mismos organelos, mover la membrana, mover sustancias hacia adentro, hacia afuera de la célula, de los organelos, ¿no es cierto? Y poderle dar esta dinámica actividad a la célula, ¿ya? Una de las propiedades básicas que tienen asimismo las células es que tienen la capacidad de responder a estímulos. Y esto es propio no solamente de organismos superiores como los seres humanos, ¿no es cierto? Nosotros, si por ejemplo alguien nos pellizca, nosotros quitamos el brazo, ¿no es cierto? A veces decimos, ¡au! O nos defendemos con un golpe, por ejemplo, o frente a un ruido específico, ¿no es cierto? Nosotros hemos aprendido que si el teléfono suena hay que contestar, o por ejemplo, si la gente pita, uno se tapa los oídos, ¿no es cierto? Ahí hay distintos estímulos que generan distintas reacciones, pero eso no es propio solamente de nosotros, los seres humanos. Eso también ocurre, por ejemplo, en las plantas o en otros organismos. Esto que tienen ustedes ilustrado aquí es un ejemplo que proviene de una plantita que se llama mimosa púdica. Púdica quiere decir vergonzosa, ¿no es cierto? Se le puso este nombre porque a esta plantita cuando se le toca, ¿no es cierto? Ese estímulo mecánico hace que unas células que están presentes en la base de cada una de las hojuelitas eh, sufran, ¿no es cierto?, un intercambio de iones con el ambiente, con el medio extracelular, ¿no es cierto? Va a haber salida de agua y entrada de iones de cloruro y de iones de potasio, lo que hace que las células, ¿no es cierto?, se colapsen y ese colapsamiento de las células provoca que haya un movimiento de las hojitas, que la hoja se cierre, ¿no es cierto?, para protegerse, por ejemplo, de la herbivoría. Si es que aquí aterriza un saltamontes que se quiere comer las hojas, por el tacto, por ese estímulo mecánico, ¿no es cierto?, las células se van a encoger y las hojitas se van a cerrar para que el saltamontes no les coma, ¿ya? Entonces, tanto las células vegetales o las células animales o las células de los hongos tienen en la membrana, en su superficie, sustancias que permiten, ¿no es cierto?, que éstas puedan interactuar con el medio ambiente, ¿ya? Y estas sustancias son sustancias de varios tipos, ¿ya? La mayoría de estas sustancias pueden ser hormonas o pueden ser factores de crecimiento, ¿ya?
que le van a permitir a la célula comunicarse con el medio y con otras células, ¿ya? La respuesta que dan las distintas células a estos estímulos que están presentes en el ambiente, ¿no es cierto? Pueden ser diversas, pueden ser respuestas que solamente sean un movimiento, ¿no es cierto? Una respuesta mecánica, pero también, por ejemplo, las respuestas en el caso de hormonas pueden ser dentro de la célula una cascada de reacciones para promover, por ejemplo, la secreción de mensajeros secundarios, pueden alterar su metabolismo o incluso en algunos casos estos estímulos pueden provocar muerte celular. Espérenme un ratito que voy a cerrar la puerta. Ya estamos llegando a algunas de las últimas propiedades que tienen las células y una de las más importantes es que las células tienen la capacidad de autorregularse, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que las células, ¿no es cierto?, en su metabolismo tienen algunas reacciones que lo que sirven es para que las células puedan protegerse de cambios, ¿no es cierto?, que están en el ambiente o cambios que se pueden dar en el interior. Y entonces algunas de estas vías metabólicas lo que hacen es organizarse en circuitos de retroalimentación que le permiten a la célula regresar, como quien dice, a un estado basal, a un estado de equilibrio. Entonces, eh, estos procesos de regulación lo que hacen es garantizar que las condiciones al interior de las células se mantengan siempre estables y siempre, ¿no es cierto?, eh, en este nivel de equilibrio. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en el caso nuestro, la regulación de el pH en la sangre. El pH en la sangre, en el caso de los seres humanos, es un proceso de regulación que está controlado por la activación o desactivación, ¿no es cierto?, de enzimas que pueden convertir al bicarbonato en ácido carbónico, ¿ya? Y esto permite, ¿no es cierto?, jugar con esta conversión de bicarbonato a ácido carbónico para justamente que siempre haya un pH constante en la sangre, ¿ya? Estos procesos se descubrieron de manera un poco, no aleatoria, pero fueron hechos cuando un científico que se llamaba Hans Driech estaba estudiando las células germinales que dan origen a los ericitos de mar, ¿ya? Entonces, en el experimento que él diseñó, él dejó a un grupo de células germinales desarrollarse de manera normal, ¿no es cierto? Y de manera experimental, él lo que hizo es, una vez que se forma el cigoto, a las células que se dividieron en un inicio para dar origen al embrión, ¿no es cierto? Él las separó y dejó que cada una de ellas siga el proceso de desarrollo y al final él terminó obteniendo, ¿no es cierto?, a partir de esta manipulación, erizos de mar exactamente iguales al primero que generó, ¿no es cierto?, los gametos que se funcionaron para formar este primer cigoto, ¿ya? Entonces, eso lo que le dio la idea a este científico es que las células germinales tienen todas el potencial de dar origen, ¿no es cierto?, a un individuo adulto completo con la misma funcionalidad, con todas sus características normales. Entonces tenía que haber algo dentro de cada célula que lo que hacía era contener la información para, ¿no es cierto?, generar estas copias iguales, estos hijos, ¿no es cierto?, a partir de cada una de estas células que conforman el embrión. Y no importaba mucho el punto en el cual él hiciera la manipulación de separar, ¿no es cierto?, las células, ¿ya? Esto es lo que le dio eh,
como idea al final es que cada paso de este proceso de división y de diferenciación celular es un paso que se controla a nivel individual ahí mismo, justo antes de ocurrir. Entonces, él podía, ¿no es cierto?, a partir de aquí decir que cada uno de estos eventos de división y de diferenciación ocurren de manera espontánea y son de cierta manera independientes los unos de los otros, ¿ya? Finalmente, eh, las células, independientemente de cuál sea su origen, ¿no es cierto? Si son vegetales, animales, si son procariotes, ¿no es cierto? Las células tienen la capacidad de evolucionar. Y eso nos ha permitido a nosotros, a partir de las células que conocemos hoy y que examinamos en el tiempo actual, determinar cómo fueron, ¿no es cierto?, los ancestros de estas células, ¿ya? Ya sea que estemos hablando de células procariotes, como esta bacteria que está aquí, o de células de eucariotes, como esta célula animal que está acá, todas ellas comparten características que son comunes y que provienen de un ancestro común universal que existió hace más de 3.000 millones de años atrás. O sea, aquí más o menos está marcado el origen de la vida, 3.6 billones, ¿no es cierto? Y a partir de este ancestro común, este LUCA, que es por las siglas en inglés, ¿no es cierto? Es el último ancestro común universal de todos los seres vivos. Poco a poco las células se fueron diferenciando. Primero aparecieron bacterias fotosintéticas, después se diferenciaron las que dieron origen a las cianobacterias. Aquí hay un segundo paso de diferenciación que da origen, ¿no es cierto?, a las células de eucariotes, las que ya tienen un núcleo verdadero. Luego hay un paso que permite la evolución de las algas en general, ¿no es cierto? Muchos años más tarde ya aparecen los invertebrados eh, con exoesqueleto, ¿no es cierto? Y muchos años más tarde aparecen las plantas, los mamíferos y el origen de los humanos, básicamente, ¿no es cierto? Es bastante reciente a lo largo de la escala de tiempo de la Tierra. Los humanos aparecen en el Cenozoico y somos básicamente unos bebés habitando, ¿no es cierto?, la Tierra. Todos estos organismos lo que sí tienen, justamente por provenir de un ancestro común, es unas tres características que son comunes. La primera es que tienen un lenguaje genético que funciona exactamente igual. El ADN de una bacteria, de una planta, de un ser humano, de una ameba, ¿no es cierto?, están constituidos exactamente de la misma manera. Se maneja un lenguaje genético común. Eh, en esta semana hay una noticia un poco interesante desde ese punto de vista porque se ha descubierto que en algunas arqueas o bacterias, no me acuerdo, hay un nuevo nucleótido que se ha descrito, que es el nucleótido los 4 nucleótidos, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos hasta ahora son la adenina, la guanina, la timina, la citosina, y en el caso del ARN, la timina está reemplazada por el uracilo, ¿no es cierto? Si se acuerdan lo que vimos la última clase. Hay un nuevo nucleótido que se le conoce como el nucleótido Z. Ahorita no me acuerdo cuál es el nombre completo, pero está presente en algunas bacterias, ¿ya? Otra cosa en común que tenemos los organismos actuales con nuestro ancestro, ¿no es cierto?, más lejano, es que la mayoría de vías metabólicas que existen son comunes. Y a pesar de que algunas son muy, muy viejas, ¿no es cierto?, estas vías metabólicas eh, son compartidas, ¿no es cierto?, por los autótrofos, por los heterótrofos, dependiendo del modo de vida que tengan, ¿no es cierto?, los organismos, pero se han mantenido constantes a lo largo del tiempo, ¿ya? Y finalmente hay semejanzas de carácter estructural que son importantes entre eucariotes, procariotes y LUCA, el ancestro común. Todos ellos tienen membrana plasmática, que es lo que básicamente define a la célula. Todos ellos tienen
un citoplasma, que es lo que está contenido desde la membrana plasmática hacia el interior, y todos ellos tienen ribosomas, que no son considerados organelos, son estructuras especiales formadas por la combinación de un tipo específico de ARN ribosomal con proteínas y que tienen la misión o tarea, ¿no es cierto?, de leer el ARN mensajero para de allí obtener las proteínas, ¿no es cierto?, que están codificadas en el material genético, ¿ya? Entonces, esas son como las propiedades comunes que tienen las células. Ahora, las células pueden ser muy variables en cuanto a su tamaño. La mayoría de las células, el tamaño se mide comúnmente en micrómetros, ¿ya? Un micrómetro es 10 a la menos 6 metros, o también se pueden medir en nanómetros, que es 10 a la menos 9 metros, ¿ya? En los eucariotes, nosotros podemos llegar a tener células que son extremadamente grandes. eh, por ejemplo, yo les he puesto aquí una tablita, ¿no es cierto?, con algunos ejemplos, pero justamente los huevos de muchas especies, por ejemplo, un huevo de avestruz es una de las células más grandes que existe, pero también, por ejemplo, hay el caso de algunas algas, ¿ya? Eh, Todos ustedes han visto Harry Potter, ¿no es cierto? Me imagino que han visto el Cáliz de Fuego. Cuando Harry Potter se mete al lago, ¿no es cierto? Para tratar de salvar a su amigo Ron, tiene que pasar como por un bosque de algas, ¿no es cierto? Ya, esas algas verdes que se conocen como acetabularias son unas algas que tienen células que pueden tener más de 10 metros de largo. Entonces son células muy finitas, pero larguísimas, las que conforman estas, estas algas, ¿no? Que están fijas al fondo de los cuerpos de agua. Los huevos también son células súper grandes y yo les he puesto aquí un poquito, un gráfico que les da una idea, ¿no es cierto?, del tamaño de algunas células en comparación con otras estructuras. Entonces, por ejemplo, el pelo es una hebra de pelo, ¿no es cierto? Eh, Puede tener de 50 a 180 picómetros, ¿ya? Un grano de arena, ¿no es cierto?, está alrededor de los 90 nanómetros, un grano de sal 60 nanómetros, una célula blanca, una célula que es parte de de nuestro sistema inmune, ¿no es cierto?, puede llegar a tener los 25 micrómetros. En este caso, el tamaño, ¿no es cierto?, responde justamente a la función que cumple esa célula, porque esa célula blanca, ¿no es cierto?, por ejemplo, puede tener la misión de englobar y digerir a un patógeno. Entonces necesita ser grande para poder cumplir esa función. Un grano de polen, que básicamente es como el gameto masculino, ¿no es cierto?, tiene 15 picómetros de diámetro. Una partícula de polvo normal que está presente en nuestras casas tiene como 10 micrómetros. Un glóbulo rojo tiene de 7 a 8 micrómetros de diámetro. Eh, las gotitas de agua que nosotros emitimos como vapor de agua del proceso de respiración celular, ¿no es cierto? Eh, Estas tienen un orden de 5 a 10 micrómetros, ya son bien pequeñitas, pero a pesar de ser bien pequeñitas, tienen el potencial, por ejemplo, de cargar con partículas más pequeñas, como por ejemplo el virus del COVID. Entonces, el virus del COVID en esta escala, ¿no es cierto?, está aquí, es mucho más chiquito, 0.5 a 0.1 micrómetros, ¿ya? Entonces, estas partículas pequeñitas de COVID pueden ser cargadas por las gotículas de la respiración, ¿ya? Las bacterias también están ya casi al extremo, ¿no es cierto?, de toda esta escala. Tienen de 1 a 3 micrómetros. El humo, por ejemplo, está formado por partículas de 0,407 picómetros, y de ahí, por ejemplo, el coronavirus o el virus del Zika, ¿no es cierto?, son ya entidades, partículas muy, muy pequeñitas. Pero hay algunos factores en común que van a ir
dando pautas para el tamaño que puede tener una célula y por ende limitarlo, ¿ya? Mientras más grande es una célula, tiene una mayor cantidad de citoplasma. Entonces, el volumen del citoplasma es un limitante porque también el volumen del citoplasma va a definir cuán grande puede ser en proporción el núcleo de esa célula y entonces esto tiene una consecuencia sobre la cantidad de cromosomas que pueden estar contenidos al interior de ese organismo, ¿ya? El tamaño de la célula, otra vez relacionado al volumen, tiene que ver con la relación o proporción de superficie-volumen para el intercambio de nutrientes con el medio, ¿ya? Un organismo que tiene una superficie-volumen mucho más eh, pequeña, casi de 1 a 1, ¿no es cierto? Intercambia de manera más eficiente desechos y nutrientes con el ambiente que una célula mucho más grande donde haya mayor cantidad de volumen que de superficie, ¿ya? Y también el tamaño de la célula se ve limitado por la distancia que tienen que viajar, ¿no es cierto?, eficientemente muchos de los compuestos utilizando simplemente el gradiente de concentración como fuerza motora para ese transporte, entonces se basan en la difusión. Entonces, la difusión de las sustancias dentro y fuera de la célula es la que define el tamaño que éstas pueden tener, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en la naturaleza básicamente 3 tipos básicos de células. Tenemos las células procariotas, ¿no es cierto?, que son células, como su nombre lo indica, que están antes del núcleo. Son células que surgieron antes de la evolución de una membrana alrededor del material genético. Eso quiere decir que su material genético está disperso en el citoplasma, no está confinado dentro de una membrana. Entonces, ustedes pueden ver aquí el ADN de esta bacteria está como quien dice disperso en el citoplasma y no hay organelos definidos por conjuntos internos de membrana, ¿ya? Estos son los organismos más simples que existen, ¿no es cierto? Pero a pesar de esa simplicidad, tienen la capacidad de llevar a cabo las mismas funciones metabólicas que las células eucariotas, ¿ya? Las células eucariotas son bien diversas. Dentro de los organismos eucariotas nosotros vamos a encontrar a protozoarios, hongos, plantas y animales, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de estos reinos tiene un tipo específico de células, ¿no es cierto? Aquí ustedes tienen una célula vegetal en donde sí hay un núcleo verdadero definido o delimitado por una membrana que está englobando al material genético. De la misma manera pasa en esta célula eucariote. Y el núcleo, ¿no es cierto?, es justamente como quien dice, el organelo más grande que existe en cada uno de estos 2 casos. La diferencia es que en el caso de las células vegetales, ¿no es cierto?, tenemos además de la membrana celular una pared por fuera de la membrana, por eso a veces ya no se le considera parte de de la parte viva de la célula, que le confiere protección y resistencia a la célula vegetal. La célula animal, en cambio, tiene algunas estructuras que son propias, como los centriolos, que ahorita no les encuentro en este grafiquito, pero los centriolos, aquí están. Son importantes porque los centriolos son parte del citoesqueleto y ayudan a armar el uso de división celular. Controlan cómo se van a ir organizando las células del citoesqueleto para la división del material genético durante la mitosis. Entonces, lo importante es que en las células animales, vegetales, en los hongos, ¿no es cierto?, hay conjuntos de membranas internas que se encargan de compartimentalizar a la célula, es decir, muchas de las funciones metabólicas se van a dar en espacios definidos que están presentes al interior de las células, ¿ya?
Entonces, a pesar de tener algunas semejanzas entre procariotes y eucariotes, lo que más existe en realidad es diferencias. Y yo he tratado de sintetizarles esto más bien ya en una sola diapositiva. La primera diferencia entre células con un núcleo verdadero y las células que no tienen núcleo verdadero es justamente el nivel de complejidad que pueden llegar a tener. Como ya les dije hace un ratito, las células procariotes tienden a ser mucho más simples y en cambio las células de eucariotes, dependiendo de la complejidad mismo del organismo al que pertenezcan, cada vez pueden ser más complejas en cuanto a su estructura y su función, lo que les permite especializarse de manera muy detallada. Un ejemplo clarísimo de eso es justamente las neuronas. Las neuronas son las células que forman parte del sistema nervioso, ¿no es cierto? Pero tienen una alta especialización. Tienen, ¿no es cierto?, la membrana celular organizada de tal manera que, ¿no es cierto?, alrededor del cuerpo de la neurona, ¿no es cierto?, se forman las dendritas. Las dendritas son estos espacios de membrana donde hay una gran comunicación con el medio para captar mensajes. Luego tenemos un cuerpo celular que en realidad es bastante pequeño, donde está incluido el núcleo y las mitocondrias para producir energía. Y luego, ¿no es cierto?, hay esta proyección, el axón, que es justamente eh, el lugar de la célula por donde se va a transmitir el impulso nervioso que nace como respuesta a un estímulo que es captado, ¿no es cierto?, por el cuerpo celular. Y tienen ustedes las terminales sinápticas. Entonces, las neuronas son súper específicas en la reacción que cumplen y por lo tanto su estructura, ¿no es cierto?, se vuelve compleja como respuesta a esta especificidad de función, ¿ya? El citoplasma también es una gran diferencia entre procariotes y eucariotes. Nosotros llamamos a citoplasma, llamamos como citoplasma todo lo que está desde la membrana hacia adentro, ¿ya? Entonces, en eucariotes, el citoplasma posee organelos definidos por conjuntos de membranas, ¿no es cierto? Y también tiene un citoesqueleto que le ayuda a mantener la forma y a organizar algunas de las funciones. ¿Ya? Entonces, estas membranas que forman organelos y este citoesqueleto no está presente en los en los procariotes, existe solamente en los eucariotes. Y otra diferencia en cuanto a estructuras del citoplasma están los ribosomas. Si bien los ribosomas están presentes en eucariotes y en procariotes, la estructura de los ribosomas no es la misma. La estructura de los ribosomas es bastante diferente, justamente un poco para responder a la complejidad, ¿no es cierto?, en los procesos metabólicos asociados a la división del material genético, ¿ya? Entre procariotes y procariotes también hay diferencias en los procesos de reproducción celular, ¿ya? En los eucariotes vamos a ver más en detalle, la reproducción celular se da lugar mediante el proceso que se conoce como mitosis, que tiene una serie de pasos muy específicos que garantizan que se reproduzcan las células y generen copias exactamente iguales a la célula madre. En los procariotes este proceso es mucho más simple y es simplemente una fisión simple. ¿Qué quiero decir con esto? El material genético se duplica, un poco como que se separa y simplemente la célula solo se constriñe y se divide, ¿ya? Es mucho más sencillo. Eh, el movimiento, la locomoción entre células procariotes y eucariotes también es diferente. Yo les enseñé en la diapositiva anterior, ¿no es cierto?, que en las células procariotes en algunos casos sí hay un flagelo, ¿ya? Ese flagelo eh, les ayuda, ¿no es cierto?, a los procariotes a moverse, pero es un flagelo que en estructura es muy diferente a los flagelos que pueden ocurrir, ¿no es cierto?, en las células de eucariotes, como por ejemplo el flagelo que tiene una célula espermática, ¿no es cierto? Esos dos tipos de flagelos son súper diferentes desde el punto de vista estructural, pero además en los eucariotes también hay otro tipo de movimiento que puede ser
simplemente contracción y expansión de la célula por movimiento del citoesqueleto y del citoplasma. También, por ejemplo, en el caso del paramecio existen cilios, entonces las células de eucariotas tienen una mayor diversidad de formas de locomoción y las estructuras están hechas de manera muy, muy diferente. Finalmente, hay diferencias en cuanto no a la composición, pero en cuanto a la organización del material genético, ¿ya? En el caso de los procariotes, el material genético no está empaquetado dentro de una membrana, dentro de un núcleo verdadero, pero lo que sí está es condensado en una región específica de la bacteria, por ejemplo, y entonces a esa región donde está el material genético confinado se le conoce como nucleoide, ¿ya? En los eucariotes, el material genético sí está rodeado de una membrana y esto lo que hace es brindarle protección al material genético y hacer que sea mucho más estable, menos susceptible a cambios o ataques, por ejemplo, de virus que pueden llegar a tratar de alterar la célula, ¿ya? La cantidad del material genético también es una diferencia. Los procariotes tienen un solo cromosoma circular, mientras que los eucariotes tienen mayor cantidad de material genético y el número de cromosomas, cada cromosoma es una molécula de ADN, va a variar de acuerdo a la especie, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿no es cierto? Los procesos de división celular que se dan tienen que garantizar que cada uno de estos cromosomas, cada una de estas moléculas de ADN, se conserven en número cuando se pasa de una generación a la siguiente, ¿ya? Vamos a dejar esto aquí, 5 minutos, porfa, ¿ya? Hasta eso yo tomo un poco de agüita y nos vemos en 5 minutos. Le pongo pausa a la grabación, ¿ya? Listo, profe. Bueno, Ya, y cuando retomemos, si quieren, ahí podemos hablar de cualquier duda o cualquier pregunta que tengan ustedes antes de continuar. Ahí sí me escuchan. sí, pero Sí, Ya, profe. que a veces se saben apagar estos audífonos. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o alguna pregunta? profe, por ejemplo, ¿qué pasa con las es una falla? ¿Perdón? Ah, eso le digo que no sé qué pasa con las personas, si es que es una falla genética o porque hay personas que no sienten estímulos, por ejemplo. Eso es un Eh, tema bien complejo. Eh, la percepción depende mucho del estímulo, ¿no es cierto? Entonces tú tienes personas, o sea, dentro de los estímulos y de las distintas respuestas, ¿no es cierto? Está involucrado el sistema nervioso, ¿ya? Y tú puedes tener estímulos de tipo mecánico, de tipo químico y de tipo mecánico, químico y ya no me acuerdo más, pero eso un poco te va definiendo, ¿no es cierto?, la respuesta a los distintos estímulos. Entonces, por ejemplo, el oído es al igual que por ejemplo, el tacto son respuestas mecánicas. Ya en el oído tienes una respuesta frente a cambios de movimiento, ¿no es cierto? Porque hay un líquido que hace que estos cilios que están presentes en el aparato vestibular se muevan, ¿no es cierto? Y ese movimiento de esos cilios genera un mensaje que se transmite a las neuronas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del sistema propioceptor, ¿no es cierto? Ese también es el que nos permite a nosotros percibir todo lo que son estímulos a nivel de tacto, ¿no es cierto? Tacto ligero, tacto profundo, también, por ejemplo, grado de extensión de las articulaciones, y eso te ayuda un montón a controlar el movimiento, ¿ya? Eh, los grados de respuesta dependen de la intensidad del estímulo
generalmente, pero también dependen, por ejemplo, de la cantidad de receptores que tú tengas frente al estímulo. Mi hijita, la chiquita que siempre nos interrumpe, por ejemplo, ella tiene un umbral del dolor súper alto por 2 razones. La primera es que ella tiene la densidad de receptores de dolor, que son receptores de tipo mecánico, es variable. Hay un ejercicio bien bonito que se puede hacer con eso, porque uno siente en mayor medida el dolor dependiendo de cuánta densidad de receptores tengas para eso en tu piel. ¿Ya? Si tienes una mayor densidad, eres más sensible, si tienes una menor densidad, eres menos sensible porque hay menor probabilidad de que el estímulo justamente llegue lo suficientemente cerca a un receptor como para que se genere dolor. Entonces ella, por ejemplo, a veces se cae y no llora, le pegan duro y no llora porque tiene una menor densidad de receptores, por un lado, ¿ya? Pero también tiene, o sea, la respuesta va a estar dada por la cantidad de eh, mensajeros que las neuronas, ¿no es cierto?, emitan para transmitir la percepción del dolor. Y ahí ella también tiene un desorden que es heredado mío, porque yo tengo fibromialgia, ¿ya? Entonces, en la fibromialgia, por ejemplo, eh, tú lo que tienes es una hipersensibilización de algunas terminales nerviosas que te permiten sentir el dolor, y es por eso que cualquier cosa te duele, pero ella tiene mezclado algunas cosas ahí en su en su condición, y por eso hace terapia para eso. Entonces, en la percepción del dolor, la percepción de los estímulos en general depende de la intensidad del estímulo, pero depende también de la habilidad en responder al estímulo de las células que actúan como receptor, ¿ya? ¿Te contesté más o menos o te confundí más? O sea, sí, sí lo entendí, profe, pero entonces, por ejemplo, lo que usted tiene, lo que tiene su hijita es como que algo genético, o sea, o es algo que congénito, o sea, Las dos cosas son genéticas, o sea, la fibromialgia, lo que yo tengo es genético, ¿ya? Pero es algo que está latente en, en las células, ya no son unos de genes que se expresan todo el tiempo, son unos genes cuya expresión se desencadena por lo que se conoce como eventos de trauma. Entonces, estos eventos de trauma pueden ser, por ejemplo, una enfermedad catastrófica como el herpes zóster o como el lupus, como la varicela, eh, cuando tienes un ataque viral así súper, súper fuerte y tu cuerpo, ¿no es cierto?, por defenderse, entra en un estado de estrés muy grande. También puede ser, por ejemplo, un estado de estrés como un accidente. Ya, las personas que han sufrido, por ejemplo, un accidente grave, han estado mucho tiempo en cuidados intensivos, es todo el estrés que se genera provoca que este gen se exprese, ¿ya? Y el estrés, en mi caso también, por ejemplo, es el estrés de la pandemia, yo tengo un cuadro de estrés crónico, también puede desencadenar, ¿no es cierto?, la expresión de estos genes. Y entonces estos genes se expresan de unas maneras súper locas y te alteran la comunicación nerviosa a distintos niveles. Entonces te alteran, por ejemplo, tu capacidad de respuesta al dolor, alteran, por ejemplo, tu capacidad de extensión y flexibilidad, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, a veces yo amanezco y amanezco súper rígida, como que hubiera dormido sobre piedras toda la noche, todo me duele y en realidad dormí súper bien 8 horas en mi colchón, o sea, es solamente ya la expresión, ¿no es cierto?, de estas proteínas o estos neurotransmisores que se manifiestan de cierta manera. A otras personas, por ejemplo, esto se les expresa como desórdenes del sistema gástrico, migrañas, insomnio, un montón de cosas, ¿ya? Entonces, sí hay predisposición genética. Lo de mi hijo, la densidad de receptores del sistema propioceptor también es genético. O sea, cuando en una familia hay una persona con una tolerancia al dolor, con un umbral del dolor súper alto, en general la familia es así también.
ya. Entonces ya tiene combinadas las dos cosas, pobrecita, no sé cómo va a llegar a la edad que tengo yo, va a ser un desastre. Es que, pero, por ejemplo, yo escuchaba el otro día que eh, o sea, una chica, bueno, ella no sentía, o sea, ella estaba embarazada, pero no sentía los dolores. Y el médico le dijo que ella, o sea, tuvo el riesgo, o sea, sí, obviamente no se le rompía la fuente y todo, como ella no sentía el dolor, que normalmente todas las mujeres sienten, eh, ella podía haberse pasado el parto. Entonces, eso, o sea, todo el mundo le decía como que qué bueno que no sientas el dolor, porque obviamente todas las mujeres sufren con eso. Y ella dice, no, o sea, porque la parte mala es que no siento y me puede haber pasado el parto. Y hay personas también que incluso se mueren y no sienten nada de dolor. Entonces, es como que súper raro esa condición. Claro, es súper variable, o sea, ahí sí debe haber algún factor genético que define cuán sensible o cuán insensible eres frente al dolor, porque la final, ¿no es cierto? La labor de parto lo que implica es como una cascada de reacciones, en este caso es una cadena de reacciones de tipo de retroalimentación positiva, o sea, una vez que empieza no para, ¿no es cierto? Y es desencadenada como respuesta a una serie de factores hormonales. Hasta ahí todo está bien y todos funcionamos de esta manera, ¿ya? Pero, por ejemplo, ahí sí puede tener que ver con la percepción del dolor. Tal vez esta chica, por ejemplo, lo que a otras personas le mata, eh, son estas contracciones que son fuertísimas y duelen como nada que hayamos experimentado en otro momento en la vida, ¿ya? Otras personas no les duele tanto, ¿ya? Y justamente es algo que de pronto tú ya puedes tener una idea de cómo puede pasar justo con los dolores de la menstruación, porque los calambres de la menstruación son básicamente lo mismo, ¿no es cierto? Son movimientos de la musculatura del útero para deshacerse del endometrio, ¿no es cierto? Y el parto es más o menos lo mismo, o sea, se generan contracciones en el útero para expulsar al elemento extraño, que en este caso lamentablemente se le dice así, es el bebé, ¿no es cierto? Entonces, el cuerpo puede tener mayor o menor capacidad para sentir eso. Y eso se traduce, ¿no es cierto?, en una labor de parto un poco más sencilla o en una labor de parto que resulta una tortura para la mamá. Entonces, sí puede haber por ahí una predisposición genética, si se puede decir. Dice procatiote, ya les voy a corregir para que esté bien subido en la plataforma. Ya. Entonces, la célula procariote, al final del día, ¿no es cierto?, es el tipo más sencillo que existe, ¿no es cierto?, de células, ¿ya? Tiene lo básico que está presente también en las células eucariotes para llevar a cabo exactamente las mismas funciones metabólicas. Entonces, para empezar, las similitudes, ¿no es cierto? Tiene material genético, pero en este caso el material genético aquí está solamente acumulado o condensado en esta región que le vamos a llamar el nucleoide, ¿no es cierto? Entonces, en el material genético es solamente una molécula de ADN que tiene forma circular. En este caso, lo que está es de todas maneras más, no está tan condensada y parecería, ¿no es cierto?, que fueran varias moléculas, pero en realidad es una sola molécula de ADN la que se condensa para formar el nucleoide. La otra similitud con las células eucariotes es la presencia de ribosomas, que son estos puntitos cafés que ven ustedes aquí. ¿Ya? Los ribosomas, que en este caso lo que sí son es más sencillos que los ribosomas de los eucariotes, son complejos de ARN ribosomal más proteínas que ayudan a sintetizar las proteínas que están codificadas en la secuencia de nucleótidos del ADN, ¿ya? De ahí tenemos un citoplasma, ¿no es cierto? Que es todo lo que está desde la membrana celular hacia el interior, que es común entre eucariotes y procariotes. Y finalmente la membrana plasmática, ¿no es cierto? Que es un poco lo que define a la célula en sí. Esas son las similitudes con los eucariotes. Pero de ahí los procariotes tienen, ¿no es cierto?
estructuras que no tienen todas las células de eucariotas. La primera de ellas es lo que ustedes ven aquí inmediatamente después de la membrana plasmática, que es lo que se conoce como pared celular, ¿ya? Esta pared celular ya no se considera tejido vivo, ya no se considera material vivo, pero está formada, en este caso, por ejemplo, de glucoproteínas que son secretadas desde el interior de la célula hacia afuera para formar como una capa de protección, ¿ya? Y eso es similar, por ejemplo, en las bacterias y en las plantas. También hay algunos hongos que tienen pared celular, ¿ya? Entonces, eh, si bien no es algo que les define, es una característica que comparten con algunos procariotas, no con todos, ¿ya? Después de la pared celular, ¿no es cierto? Ya yo les he puesto aquí lamentablemente el esquema en inglés. Dice glucocálix. En los libros en español ustedes le van a encontrar eh, como cápsula, ¿ya? Entonces, esta es una capa adicional que tienen algunos procariotes, ¿ya? Es una capa que está formada, ¿no es cierto?, por una serie de glucoproteínas, ¿ya? Que puede ser más o menos viscosa, pero es súper importante porque es justamente la capa que determina cuán violenta puede ser una bacteria, por ejemplo, en cuanto a su patogenicidad. O sea, si es que tienes una bacteria que te genera una enfermedad, la enfermedad y la intensidad de la enfermedad están muy ligadas a las glucoproteínas que están presentes en la cápsula, ¿ya? De ahí, en el caso de esta bacteria en particular, tenemos estas fimbrias, ¿no es cierto?, que son como proyecciones que están presentes en la superficie de algunos procariotes y en este caso tenemos un bacilo, ¿no es cierto?, flagelado, donde tiene justamente 3 flagelos que sirven para ayudarle con la locomoción, pero la estructura de estos flagelos que están anclados en la membrana plasmática es muy diferente a la estructura de los flagelos en los eucariotes, ¿ya? Entonces, las células procariotas en realidad pueden ser muy diversas, ¿ya? Y esa diversidad está dada por las distintas formas y tamaños que podemos encontrar. Entonces, yo les he puesto aquí un ejemplito, esto de aquí es una mosca. Evidentemente, entonces, esto de aquí no es un procariote. El procariote es esto que están viendo ustedes aquí, que parece es un foquito, ¿no es cierto? ¿Ya? Este es uno de los procariotes más grande que existe en el mundo, ¿ya? Este se llama Tiomargarita namibia, ¿no es cierto? Y es una bacteria que eh, sobrepasa, ¿no es cierto?, los 5 picómetros de diámetro. Entonces, una de las bacterias más grandes. Sin embargo, la mayoría de bacterias son muy pequeñas, pero el tamaño puede ser variable, aunque nunca sobrepasa, ¿no es cierto?, un picómetro. Lo que es común de todas las bacterias es que todas son unicelulares en esencia, pero hay una excepción que yo les he puesto aquí. Las cianobacterias, en algunos casos, se van a agrupar y van a actuar como una sola unidad filamentosa. Entonces, cada una de estas subunidades en realidad es una célula de cianobacteria, pero ellas para funcionar de manera mejor y optimizar recursos se unen para formar estos como hilitos, ¿ya? Como filamentos. La otra excepción a esto es justamente todas las bacterias que nosotros tenemos presentes dentro de nuestro organismo. Eh, Nuestra flora bacteriana, nuestra flora estomacal es un conjunto, ¿no es cierto?, específico de distintas especies de bacterias, que en este caso lo que hacen es formar un biofilm, una película eh, biológica, ¿no es cierto? Y entonces, al formar esta película, tienen la capacidad de funcionar como un solo organismo, ¿ya? Entonces, por eso es que a veces es súper difícil luchar con algunas de las infecciones que nos dan a nivel interno, porque, ay, Amalia, me voy a enojar.
en la funda. Ya, entonces, a veces es difícil luchar contra las infecciones bacterianas que están presentes dentro de nuestro organismo porque distintas especies de bacterias se unifican y actúan como una sola película. Y ya vamos a ver, hay un proceso en las bacterias que se llama conjugación o transformación, que hace que estas puedan compartir pequeños pedacitos de genoma y a veces esos pequeños pedacitos de genoma son los que, por ejemplo, les dan resistencia a los antibióticos. Entonces, si las bacterias se organizan y forman una película, pueden ir transfiriendo estos pedacitos de material genético y entonces volverse en conjunto resistentes al tratamiento que estemos recibiendo, ¿ya? Eh, y en cuanto a forma, las bacterias son variables, pero hay formas básicas que sí se pueden distinguir. Tenemos los cocos, ¿no es cierto?, que tienen esta forma como esférica, más o menos redondeada, ¿no es cierto? Y generalmente cuando están presentes en parejas, ahí es cuando hablamos de diplococos, en cadenas de muchas células, ahí hablamos de estreptococos, o cuando están presentes como racimos que parecen racimos de uva, ahí hablamos de estafilococos, ¿ya? La segunda forma que pueden tomar las bacterias es la de bacilos, que es justamente el ejemplo que vimos como de bacteria modelo, ¿no es cierto? Que tienen esta forma como de bastón. La mayoría de bacilos, cuando están presentes, suelen estar presentes de manera solitaria, solo que a veces también como los cocos pueden alinearse, ¿no es cierto?, en filamentos y entonces ahí hablamos ya no de estreptococos, sino de estreptobacilos, ¿ya? Y el último tipo, o la última forma de bacteria son los espirilos, que son estas bacterias que tienen esta forma alargada, pero un poquito espiralada, ¿no es cierto? Y pueden ir desde formas como esta de aquí, que es una espiroqueta, o sea, alargadas y retorcidas, pero algunos pueden formar simplemente como bastoncitos chiquititos, ¿ya? Entonces, estas son las tres formas básicas que existen y a nivel de, esto ya les expliqué, esta es exactamente la misma diapositiva que les expliqué al principio, pero entonces aquí en cada uno de estos recuadritos ustedes pueden ir revisando ya de manera individual cada una de las partes que forman, ¿no es cierto?, la estructura de una bacteria. Lo único que me olvidé de mencionarles, que es lo que justamente se abrió aquí, es cuál es la importancia del glucocálix o de la cápsula, ¿ya? En el caso de las bacterias, la importancia de la cápsula radica en que es la estructura que puede dar origen, ¿no es cierto? Si es que sufre un proceso de enduramiento y de fortificación a lo que se conoce como endosporas, ¿ya? Estas endosporas son como quien dice una manera que tienen las bacterias de resistir frente a cambios drásticos en el ambiente. Entonces, si es que hay cambios en el ambiente, se pierde el agua del citoplasma celular, ¿no es cierto? Se evapora el agua, el citoplasma se condensa lo más posible y la cápsula, ¿no es cierto? Se engrosa y se endura, ¿ya? Esto le permite a la bacteria, como quien dice, resistir de manera latente hasta que las condiciones ambientales mejoren y entonces cuando el ambiente se vuelve menos hostil, la endospora puede retomar la actividad metabólica, se vuelve a rehidratar el citoplasma y la bacteria puede adquirir nuevamente una forma funcional. Esto es importante, por ejemplo, en los estudios que hago yo, que son estudios de cambio climático. Nosotros estamos viendo qué es lo que pasa con las comunidades vegetales cuando hay retroceso de glaciar, ¿ya? O sea, cuando los glaciares se van
derritiendo y van dejando espacios nuevos que pueden ser colonizados por organismos. Estamos haciendo eso en el Antizana, en el Cariguairazo y en el Pichincha, aunque en el Pichincha no hay glaciar. Pero lo interesante es que, por ejemplo, en el hielo que forman los glaciares, se han encontrado, por ejemplo, endosporas de bacterias que todavía no son conocidas en condiciones normales en zonas más bajas. Entonces son bacterias muy antiguas que quedaron atrapadas dentro del agua, de la estructura del glaciar, ¿no es cierto? Y que ahorita con el proceso de deshielo y degradación de los glaciares por el calentamiento de la atmósfera, son bacterias nuevas que están siendo liberadas al medio y algunas de ellas, por ejemplo, son bacterias que son súper tóxicas. Entonces, ahí, por ejemplo, para los seres humanos hay un problema, porque, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben de dónde viene el agua que nosotros consumimos en Quito, pero el agua que consumimos en Quito viene del Pichincha por la zona de Yoa y eso alimenta a una gran parte de la zona sur de la ciudad. Eh, y el agua que recibimos, ¿no es cierto?, en el norte de Quito, puede provenir ya sea de la zona de Papayacta, pero también proviene de la Reserva Ecológica de la Antisana, proviene de los deshielos de la Antisana y proviene de una región que se conoce como la de Ríos Orientales, que está más cerca al río Pita. Entonces, toda esa agua con esas bacterias nuevas que de pronto tienen la capacidad de reactivarse puede llegar acá, ¿no es cierto?, a la ciudad y eventualmente puede empezar a causar problemas de salud a la población que consume esa agua, ¿ya? Entonces, esta es la misma diapositiva y en cada cosito pueden ustedes pinchar y tienen lo que yo les mencioné hace un ratito, ¿ya? Habíamos visto que hay algunos procariotas que tienen la capacidad de ser autótrofos, de obtener su alimento, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso serían bacterias fotosintéticas, ¿ya? Sin embargo, en este caso, eh, en las plantas, ¿no es cierto? El organelo que por excelencia cumple la función fotosintética es el cloroplasto. En las bacterias fotosintéticas no hay una compartimentalización interna por membranas, entonces los pigmentos fotosintéticos lo que están es embebidos en la membrana celular. Entonces, en este caso, la membrana celular es súper gruesa porque dentro de la membrana celular están embebidos los pigmentos para que la bacteria pueda hacer fotosíntesis, ¿ya? Entonces, la membrana plasmática, en el caso de las bacterias, como ustedes pueden ver, puede replegarse hacia el interior para darle a la célula una suerte de compartimentalización y entonces, como quien dice, organizar algunas de las funciones metabólicas. Entonces, aquí en el caso, ¿no es cierto?, de esta bacteria, ¿no es cierto?, la membrana está engrosada para que aquí se pueda realizar la fotosíntesis, pero acá, por ejemplo, está replegada y en estos pliegues la bacteria lo que hace es almacenar metabolitos, justamente un poco como reserva para cuando las condiciones del medio se vuelvan un poco duras para la bacteria, ¿ya? Yo les había mencionado hace un ratito que la célula procariote tiene solamente un cromosoma y que este cromosoma es un cromosoma circular, ¿ya? Este cromosoma procariótico es similar al cromosoma eucariótico en el sentido de que está formado por una cadena doble de ADN que se va enrollando alrededor de proteínas que se conocen como histonas. La diferencia es que las histonas en los procariotes son mucho más sencillas, ¿ya? Pero el ADN de los procariotes sufre un proceso que se conoce como proceso de superenrollamiento, que en realidad es bien interesante. Y es justamente lo que ustedes ven aquí, ¿ya? Entonces, a partir de un cromosoma circular, este cromosoma circular empieza a enrollarse alrededor de algunas proteínas y ese superenrollamiento poco a poco
lo que empieza a producir es como, ¿se acuerdan de los teléfonos antiguos que tenían, ¿no es cierto?, el auricular conectado a la base por esa espiral. Eh, es como que esa espiral se fuera enrollando cada vez más y más y más y más y más, y en el caso de los procariotes tiene una forma específica, ¿no es cierto? Se van formando estos dominios, ¿no es cierto? Como en círculo, y finalmente estos dominios se enrollan sobre sí mismos y toman esta forma súper enrollada que es similar a una flor si nosotros hacemos como un corte, ¿ya? Este proceso de superenrollamiento está controlado por una enzima que se conoce como la enzima ADN girasa y lo que hace básicamente es optimizar el espacio dentro de la bacteria, ¿no? A pesar de que es un solo cromosoma, puede ser un cromosoma con varios miles de nucleótidos de longitud. Entonces, el proceso de superenrollamiento le ayuda, ¿no es cierto?, a no ocupar tanto espacio dentro de la bacteria. Y otra cosa súper importante es lo que ustedes ven aquí, y yo ya les mencioné hace un ratito. Además del cromosoma, las bacterias o los procariotes en general pueden tener lo que se conoce como plásmidos, ¿ya? Estos plásmidos son fragmentos de ADN que no llegan a ser un cromosoma completo, pero están presentes y son secuencias pequeñitas, son secuencias accesorias al material genético principal del cloroplasto. Lo especial y lo característico de estos plásmidos es que las bacterias pueden, entre bacterias que están eh, cerca, ¿no es cierto? Entre estas dos bacterias, las membranas celulares pueden llegar a conectarse, ¿ya? Forman como un túnel y entonces estos plásmidos pueden transferirse. Lo interesante aquí es que a veces en el genoma que está presente en los plásmidos están los genes que confieren resistencia a los antibióticos. Entonces, si una bacteria es resistente al antibiótico, puede duplicar su plásmido y pasarle a una bacteria que esté en la cercanía ese pedazo de gen que también le vuelva resistente al antibiótico, ¿ya? Los seres humanos hemos aprendido un poquito a utilizar los plásmidos. Cuando hablamos de terapia génica, generalmente hablamos de manipulaciones del genoma, ¿no es cierto? Y lo que hacemos es utilizar justamente los plásmidos presentes en bacterias para nosotros ahí en el plásmido insertar la secuencia de una proteína que, por ejemplo, qué sé yo, ayude a combatir la diabetes, ¿ya? Y hacemos que la actividad o las propiedades que tengan los plásmidos un poco jueguen a nuestro favor y como pueden ser transferidos de bacteria a bacteria, entonces todas estas bacterias se van a dedicar a sintetizar esta proteína para curar esta enfermedad y así obtenemos nosotros el producto, ¿no es cierto?, que nos interesa, que es la proteína que vamos a utilizar como medicina, por ejemplo, ¿ya? Entonces, justamente, yo les había mencionado que la reproducción en las células procariotes no se da por mitosis, sino que simplemente se da por fisión binaria, o sea, por división sexual, división celular. Es un tipo de reproducción asexual en donde básicamente, ¿no es cierto?, eh, se transfiere, se divide la molécula en dos, ¿no es cierto? Y cada molécula hereda que se divide la célula en dos y cada célula hereda una molécula de ADN. Lo que sí puede suceder para que haya transferencia de genes y recombinación genética en las bacterias es que las membranas celulares de las bacterias, como les mencioné hace un ratito, se fusionen. Ya, este proceso de fusión de las membranas se llama conjugación bacteriana. Esta conjugación, ¿no es cierto?, es simplemente la proyección de las membranas celulares para formar este como túnel que se conoce como pili o pilus en singular, y por este túnel entonces se van a transferir o los plásmidos o hay transferencia horizontal de genes de cromosoma
a cromosoma, o sea, un pedazo de un cromosoma de aquí se va a mover al cromosoma de acá y este le transfiere un pedazo correspondiente, ¿ya? Entonces, esto es como las bacterias se reproducen. En las bacterias no hay producción de gametos, no hay reproducción sexual, ¿ya? La conjugación, o sea, este proceso de transferencia es como las bacterias aseguran que haya variabilidad genética, porque si no todas serían clones eh, exactos, ¿no es cierto?, la una de la otra. Entonces, así pueden incorporar material genético de otras bacterias en su genoma y adquirir propiedades nuevas frente a cambios en el ambiente. Lo interesante aquí, como les mencioné hace un ratito, es que esta capacidad de recoger fragmentos de ADN no implica recoger solamente fragmentos de ADN de bacterias, sino que también, por ejemplo, puede recoger genes de eucariotes y eso es lo que hacemos nosotros cuando queremos que una bacteria, por ejemplo, produzca alguna proteína que nos beneficie a nosotros, ¿ya? Entonces aquí les he dejado como una animación del proceso de recombinación para que ustedes la puedan ver cuando estén revisando esto, ¿ya? Y estamos llegando finalmente a la última parte de los procariotes que tiene que ver con su diversidad, ¿ya? Y en realidad esto es lo más llamativo desde el punto de vista de interés científico, al menos en mi caso, y es que nosotros conocemos realmente muy poco acerca de la diversidad de los procariotes que están presentes en el mundo, porque los procariotes no solamente están presentes en ecosistemas terrestres, están presentes en ecosistemas acuáticos, están presentes en el mar, en el suelo, son un gran componente, ¿no es cierto?, del suelo. Y entonces desconocemos muchísimo acerca de la diversidad. Se han identificado alrededor de 6.000 especies de procariotes diferentes en todo el mundo, lo cual es muy poco si yo les doy otro número, por ejemplo. En el Ecuador se sabe que nosotros tenemos más de 17.000 especies de plantas en el Ecuador, en un país chiquitito. Eso quiere decir que 6.000 especies de procariotes identificadas a nivel mundial es realmente un número muy, muy bajo. Se estima que esto debe corresponder más o menos al 10% del número total de bacterias de procariotes que realmente existen. La ventaja que tenemos nosotros ahora es el desarrollo de todas estas herramientas moleculares, ¿ya? Que están permitiendo, ¿no es cierto?, tomar muestras, por ejemplo, de suelo o de ríos y secuenciar todo el ADN que está presente en esa muestra, ¿ya? Estas son herramientas relativamente rápidas y costo eficientes, porque entonces nosotros podemos, si bien no darle el nombre específico a una especie que está presente ahí, pero podemos decir, ¿no es cierto?, que hemos identificado el genoma de tantos microorganismos distintos en un ambiente determinado y la combinación de todos estos genomas es lo que se conoce como el metagenoma, ¿ya? Y entonces podemos ir identificando distintos tipos de metagenomas y de esta manera podemos ir comparando comunidades, ¿ya? Es una herramienta que nos permite trabajar con la incertidumbre de no saber exactamente cuáles son las especies con las que estamos lidiando, pero sabemos, Amalia, ya, entonces el otro punto interesante de esta metodología de la metagenómica es que nos permite, a partir de las secuencias de genoma que hemos identificado, se puede
obtener las proteínas que se expresan o que se sintetizan a partir de estas secuencias, ¿ya? Entonces nosotros podemos ir caracterizando, ¿no es cierto?, las funciones que tienen estos distintos organismos en estos ambientes. En el caso de los seres humanos, ¿por qué les menciono esto? Porque justamente nuestro estómago funciona como un microbioma, ¿ya? Eso quiere decir que tal vez no conozcamos todos los procariotes que están presentes dentro de lo que llamamos nuestra flora bacteriana, pero si tomamos una pequeña muestra podemos saber exactamente, ¿no es cierto?, qué funciones cumplen las proteínas que están codificadas por el genoma de estos organismos. Si sirven, ¿no es cierto?, para volvernos complejos, intolerantes no complejos, intolerantes al gluten, si sirven para, por ejemplo, definirnos como eh, insensibles a ciertas vitaminas y entonces ir desarrollando medicinas que puedan ayudarnos a combatir, ¿no es cierto?, estas deficiencias. La tablita que yo les he puesto aquí es importante porque les da a ustedes la medida de cuán importantes son en cuanto a acumulación de materia viva, de biomasa. Entonces, en ambientes acuáticos, el número de células procariotes es de 10 por 10 a la 28. Ya eso eh, en petagramos de carbono corresponde al 2.2%, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que son un componente que no es fácilmente ignorable. En ambientes de suelos marinos, por ejemplo, el número de células procarióticas que se han encontrado mediante estudios de metagenómica es de 355 por 10 a la 28, ¿ya? Entonces, la proporción de procariotes en cuanto a carbono, aporte, asimilación de carbono, es súper grande, ¿ya? Y entonces constituyen un volumen de masa considerable en cuanto a captura de carbono. O sea, el carbono no se está liberando a la atmósfera, sino que está siendo sintetizado como materia orgánica por estos organismos y está fijado a estos ambientes por estos organismos, ¿ya? Y entonces, yo les había hablado cuando hablamos de la organización de la vida, de que dentro de los procariotes nosotros tenemos dos dominios diferentes. Tenemos el dominio de las arqueas, que antes eran consideradas como las bacterias extremófilas, ¿no es cierto? Y entonces son bacterias que tienen la capacidad de vivir en ambientes en donde predomina el metano, y entonces el metano eh, es un producto de su actividad metabólica. Hay arqueas halófilas que tienen la capacidad de vivir en ambientes salinos extremos como el mal muerto, ¿no es cierto? Y entonces en este caso son bacterias que pueden sobrevivir tranquilamente en lugares en donde la concentración salina sería mortal para otros organismos. Hay arqueas acidófilas, eso quiere decir que pueden vivir en ambientes cuyo pH incluso puede estar cerca a cero. Ya hay arqueas termófilas, que son las que están presentes, por ejemplo, en las aguas termales, en Papayacta, y que usan, por ejemplo, un derivado del sustrato como materia prima para su proceso de autotrofismo. Y también hay bacterias hipertermófilas, que son las que viven en las grietas del fondo marino, en donde la temperatura supera los 1200 grados centígrados. Entonces, estas bacterias tienen la capacidad de vivir, como quien dice, dentro de un autoclave. Entonces, sería peligrosísimo si, por ejemplo, en algún momento estas bacterias salen de ese medio. Obviamente la temperatura va a ser un limitante, pero por distintas circunstancias podrían llegar, ¿no es cierto? Y como son bacterias que resisten muchísimo calor, podrían llegar a convertirse en un verdadero problema para los seres humanos, ¿ya? Y finalmente hay el segundo dominio dentro de los procariotes, que es el dominio de las bacterias. Este dominio es
súper diverso, ¿no es cierto? Hay bacterias muy pequeñitas, que son bacterias que en este caso no tienen, por ejemplo, pared celular, pero también hay otras que son un poco más complejas, como las cianobacterias, en donde justamente ustedes pueden ver cómo está de compleja y replegada la membrana para justamente poder realizar el proceso de fotosíntesis, ¿ya? Estas cianobacterias son interesantes porque comparten un ancestro común con las plantas, ¿ya? Y entonces son descendientes directas de los organismos que cambiaron la composición de la atmósfera primitiva. Y es chistoso porque son bacterias que pueden crecer en condiciones que son realmente, serían desfavorables para cualquier otro organismo, como por ejemplo justamente la piel de estos osos polares. Si les ven que están como manchaditos así de verde, esta cobertura verde que tienen estos osos polares es justamente una cobertura formada por una capa, por un biofilm de cianobacterias. Entonces aquí han encontrado un ambiente idóneo, ¿no es cierto?, para crecer y no le afecta en nada al oso polar, que es del hospedero, es una relación simbiótica, ¿ya? Entonces, el día de hoy solamente voy a dejarles introduciendo el tema de las células de eucariotes para terminar esto la próxima semana. Y como ya le hemos visto en un inicio, ¿no es cierto? Las principales diferencias con los procariotes es la presencia, ¿no es cierto?, de esta envoltura nuclear que define o confina el material genético en una región, ¿no es cierto?, dentro del citoplasma. Ahora, el citoplasma, a diferencia de los procariotes, sí es un citoplasma que está compartamentalizado, ¿ya? Y esta compartamentalización se da gracias a la existencia de un sistema de membranas internas que van a definir distintos organelos, ¿no es cierto? Como el retículo endoplasmático, como el núcleo, como la mitocondria, como el retículo endoplasmático rugoso, como el complejo de Golgi, lisosomas y el citoesqueleto, ¿no es cierto? Entonces, todos estos organelos, ¿no es cierto?, diferencian a los eucariotes de las células procariotes y están todos ellos contenidos dentro del citoplasma. Entonces, el citoplasma va a ser el espacio definido entre la membrana nuclear y la membrana plasmática. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta que quisieran resolver? No, pero Ya, está todo clarísimo. Se sabe la célula procariote de memoria. Ya. Entonces, en las células de eucariotes hay algunas estructuras que son características y que les dan a ustedes una pista directa de que no están tratando con un procariote, sino con un eucariote. ¿Ya? La primera de ellas es que cuando uno analiza una imagen, ¿no es cierto?, puede ver que el citoplasma de una célula eucariote realmente está muy, muy lleno. La fase acuosa del citoplasma es lo que se conoce como citosol, pero en las células de eucariotes queda muy poco espacio disponible para el citosol porque el resto está ocupado por los distintos componentes que se encuentran en el citoplasma, como son los diferentes organelos. Y en este caso, esta micrografía que yo les estoy enseñando aquí, también les enseña que, por ejemplo, el citoesqueleto, está compuesto de todas estas estructuras que se tiñeron de rojo en esta preparación, ocupa una parte muy importante del citoplasma, ¿ya? Luego también tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de ribosomas que son importantes para la síntesis de las numerosas proteínas que cumplen diferentes funciones en la célula y solamente quedan unos muy pocos espacios, ¿no es cierto?, para la fase líquida, que sería como los espacios negros, y la membrana celular es lo que está justamente en azul definiendo a la célula, ¿ya? La otra característica que tienen las células de eucariotes, a diferencia de los procariotes, es que para dividirse no lo hacen por fisión binaria, sino que tienen este proceso más específico que es la mitosis.
Y para que la mitosis pueda ocurrir en una célula eucariótica, eh, el material genético primero tiene que estar duplicado, tiene que haberse dividido en 2 copias exactamente iguales, y luego para poder ser separado en las células hijas del material genético se va a condensar. La forma condensada del material genético es lo que normalmente nosotros conocemos como cromosomas, y luego los cromosomas se van a asociar a las fibras del huso mitótico que aquí están teñidas de color verde, y las fibras del huso mitótico son las que van a separar los cromosomas en las células hijas para que cada una de las células hijas termine con una copia exacta, ¿no es cierto?, del material genético de la célula madre. Todo eso es justamente el proceso de mitosis. Entonces, este es un proceso controlado, estrictamente regulado, justamente para garantizar que la división del material genético se dé a partes iguales, ¿ya? Otra de las diferencias estructurales entre procariotes y eucariotes es justamente la diferencia en cuanto a la anatomía y funcionamiento de los flagelos. Los flagelos que están presentes en las células de eucariotes, que pueden ser algunos protistas o, por ejemplo, en las células espermáticas, en el caso de los seres humanos, en algunas plantas también hay células flageladas, ¿ya? Los flagelos de eucariotes son más complejos porque están formados por proyecciones de la membrana plasmática, y dentro de estas proyecciones de la membrana plasmática, si nosotros hacemos un corte transversal, podemos ver que también hay fibras del citoesqueleto que están organizadas de una manera particular, ¿ya? Entonces, los flagelos en los eucariotes son una proyección de la membrana que tiene dentro una porción del citoesqueleto, ¿ya? Y esto genera que estos flagelos tengan un tipo de movimiento diferente al movimiento que nosotros podemos observar en las células bacterianas, ¿ya? Porque la estructura es distinta, ¿ya? Eh, Hay varios tipos de células de eucariotes. En realidad, en este caso es una de las diversidades más grandes, ¿ya? Pero si hablamos de complejidad de las células de eucariotes, las células de eucariotes más complejas no pertenecen al reino animal o al reino vegetal, sino que algunas de las células más complejas pertenecen a protistas unicelulares. Dentro de los eucariotes, acuérdense que teníamos, ¿no es cierto?, el reino protista, fungi, plantae y animalia. Teníamos 4 reinos. Y el reino protista es un poco como un reino basura porque todo lo que no es bacteria, pero es eucariote, termina situado ahí. Y por lo general son organismos unicelulares. Al ser unicelulares y ser eucariotes, eso quiere decir que una sola célula tiene que llevar a cabo todas las reacciones metabólicas que nosotros, por ejemplo, hacemos con todo el cuerpo. Entonces, esa única célula tiene que tener toda la maquinaria para poder realizar las mismas funciones que nosotros llevamos a cabo con miles y miles de células, ¿no es cierto?, en nuestro mismo cuerpo. Esa única célula tiene que tener la capacidad de mediar con el ambiente para responder a sus cambios, ¿no es cierto?, capturar comida, intercambiar desechos, ¿no es cierto?, y a su mismo tiempo también, por ejemplo, defenderse de posibles predadores. Entonces, lo que yo les he puesto aquí es una fotografía de Vorticella, que es uno de los protistas ciliados más complejos que existen. Entonces, aquí, por ejemplo, ven que es una célula que tiene un núcleo gigante en relación al tamaño de la célula, porque la cantidad de material genético que tiene adentro también es considerable, porque se necesitan muchísimos genes para llevar a cabo todas las funciones que les acabo de mencionar, ¿ya? Y en los seres humanos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una gran cantidad de células, pero estas células, además de estar presentes en un número muy alto, son células que han sufrido un proceso de diferenciación celular bastante marcado. Entonces, a partir del pequeño cigoto, ¿no es cierto?, unicelular, poco a poco este cigoto fue pasando por una serie de divisiones celulares, y a partir de cierto punto las distintas células, ¿no es cierto?, que formaban a este cigoto pequeño ya empezaron a diferenciarse
para justamente durante el desarrollo embrionario producir, eh, por ejemplo, células, glóbulos rojos, células de los músculos lisos, células de los músculos estriados, células del tejido adiposo, células epiteliales, células que se van a convertir en tejido óseo, por ejemplo, o células que van a generar tejido conectivo. Entonces, esta diferenciación va a ocurrir durante el desarrollo embrionario y entonces estos distintos tipos de células se van a ir organizando para a lo largo del desarrollo también ir formando los distintos órganos que conforman los diferentes sistemas que hacen que todo, que nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, pueda funcionar como una célula, como una sola unidad desde el punto de vista funcional. Sin embargo, a pesar de esta diferenciación, ¿no es cierto? Todas estas células tienen estructuras muy similares que podemos ir identificando. Entonces, vamos a dejar la clase aquí. Yo ya les subí esta presentación al aula virtual. En el aula virtual, solo déjenme mencionarles una cosita. Yo les voy a habilitar, estamos en la semana 10 de teoría, ¿no es cierto? En el aula virtual, esto está justamente ubicado aquí en la semana 10. Un chancecito. Ay, tengo que activarles esto. Ustedes tienen aquí unos pocos videos, ¿ya? Que en realidad son... El más largo es este que habla de la vida secreta de las células, ¿ya? Ese video sí necesito que ustedes lo vean completo y lo vean por su cuenta en casa. Es un video que dura más o menos 1 hora, pero es un video súper interesante porque es el video que habla de qué es lo que ocurre a nivel celular cuando hay una invasión, por ejemplo, de un virus en el cuerpo. ¿Cuáles son las estructuras que se activan? ¿Cuáles son las estructuras que cumplen ciertas funciones? ¿Qué estructuras terminan dañadas por el virus, por ejemplo? Entonces yo sobre este video les voy a hacer un pequeño cuestionario que ustedes van a tener que llenar de manera asíncrona. Entonces, yo les voy a poner un mensajito por el WhatsApp cuando el cuestionario ya esté cargado aquí. ¿Ya? Entonces, esto es lo único que les pido durante este fin de semana. Véanse este video. ¿Ya? Es el que dice The Hidden Life of the Cell. ¿Ya? Listo, chicos. Con eso, con los chicos del laboratorio nos vemos en 5. Denme un ratito para ir a buscar un vasito Profe, de agua, ¿ya? profe, Dime. disculpe las molestias. Ya te Yo le pongo en envío. lista, ¿ya? Sí, sí, sí vi tu mensaje. Ah, ya, muchas gracias. Disculpe las molestias. Ya, A mí, buenos días, a mí también me puede poner en la lista, por favor. ya, Alice, ya les mando. gracias. Listo. Igual Ya. yo, buenos días. Tuve problemas con mi computadora. Sí, Luisa, Sí, sí, me avisaron, no te preocupes. Listo. Nos vemos en 5, chicos, para el laboratorio. Profe, a mí no me deja aplastar en la unidad 3. Sí, está desactivada, ya les voy a activar ahorita. Me acabo de dar cuenta que no está visible. Gracias, profe. Ya, Hasta luego, profe, gracias. ya nos vemos. Ah, profe. Sí, profe, hasta luego. Ya se fue la ama. Ya, la Nikki ya venía. Ya está.